¿Cuánto les gusta la palabra del Señor? Amén. Usted puede traer los jueves o los martes un cuadernito, porque hoy vamos a tener una escuela dominical. Vamos a tener bastantes versículos en la cual podamos aprender, porque trataré de darle todo. No sé si lo pueda terminar, pero quiero que usted entienda todo lo que vamos a explicar en esta noche. Estamos hablando de una serie Descubriendo el Mundo Espiritual. La semana pasada hablamos algunos puntos interesantes de cómo somos una persona espiritual, de cómo podemos echar mano de la vida eterna, de cómo le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para que podamos ver este mundo, cómo operamos en el mundo espiritual y algunas otras cosas que dijimos. Pero en esta noche son 3 puntos, pero bien cargaditos, así que quiero que me tenga un poquito de paciencia y pueda anotar los versículos para poder ser de bendición. Vamos a estar buscando 2 versos claves: Job 32:8 y Juan 3:3, versos que usted conoce, pero ahí está el fundamento de la palabra para esta noche. Job capítulo 32, verso 8. Le doy un poquito el contexto rapidito. Usted se recuerda, no sé si usted ha tenido el privilegio, yo me leí todo el libro de Job, tremendo. Le recomiendo que usted haga eso para que tenga un enriquecimiento espiritual. Yo no lo hago que leo 5 capítulos diarios, sino un capítulo diario, lo que el tamaño del libro. Así que si son 40 capítulos, son 40 días en los cuales yo estudio un capítulo por día, pero bien estudiado, bien analizado, bien meditado, para que eso se haga carne en mi vida. Y el contexto era que Eliú era uno de los amigos de Job. Job estaba desconcertado por toda la prueba que estaba pasando, toda esa enfermedad. Se habían muerto algunos hijos, su ganado estaba pasando por un momento de calamidad, y Job estaba reclaminándole a Dios que eso le estaba pasando porque Dios lo había abandonado, porque Dios lo había permitido. Y uno de los amigos de Job se llamaba Eliú, y él fue el que confrontó a Job, como diciéndole: ¿cómo tú puedes confrontar a Dios? Y le comenzó a explicar una serie de cosas. Pero en el verso 32, en el verso 8, Eliú le dice a Job que todas estas cosas que él está diciendo para hacerle entender a Job que él es el que estaba equivocado y Dios no. Eliú le dice a Job: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea, Eliú le está diciendo: yo te estoy diciendo estas verdades de quién es Dios, porque tengo un espíritu que fue creado y que Dios me implantó, y el soplo o la vida o el espíritu es lo que hace entender al hombre. Pablo lo decía de otra manera, que solamente el espíritu del hombre es lo que puede entender qué es lo que está dentro del hombre. Pero Eliú lo dice que el soplo del omnipotente, que también es el espíritu, porque recuerde que en Génesis dice que Dios sopló en la nariz de Adán y le dio, y fue un ser viviente. Así que Eliú le está diciendo: yo te voy a explicar estas cosas porque tengo el espíritu que Dios me implantó, pero también tengo el soplo del omnipotente para explicarte, porque yo no soy capaz de entender las cosas espiritualmente por mí mismo, sino que tengo que tener el espíritu de Dios para poder explicarte y entender estas cosas. Juan 3:3, verso que usted conoce. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que entendemos de que estamos estudiando este mundo espiritual que trasciende de este mundo físico, y debemos entender que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos seres espirituales y debemos entender, poder ser capacitados en este mundo espiritual que es más real que el mundo físico. Y debemos de empezar por aquí. Número 1, Dios es un espíritu. Diga conmigo: Dios es un espíritu. Juan 4:24, verso corto pero muy poderoso, porque dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Juan establece que Dios no es un ser que tiene materia, no es un ser físico, sino es un ser espiritual. Y si tú y yo provenimos de Dios, tú y yo tenemos un espíritu, así que somos seres espirituales y debemos entender a Dios de esa manera. Ahora le voy a dar algunos puntos aquí que quiero detenerme un poquito para que usted pueda anotarlo y pueda entender quizás todo. Número 1, un espíritu
Dios es un espíritu que no es una cosa o una sustancia amorfa. Amorfa, ¿qué es? ¿Qué significa eso, pastor? No me está hablando cosas que yo no entiendo. Es una palabra griega compuesta que tiene dos prefijos. Primero, a, que significa negación o no, y morfa, que es una forma. O sea, Dios no es una sustancia que es amorfa, que no tiene forma. Por lo menos los testigos de Jehová creen que Dios es un poder o una fuerza espiritual que no tiene forma, como lo es quizás la electricidad o una energía. No, Dios tiene una forma, pero esa forma es espiritual, no es natural. Por lo tanto, Dios no es una cosa, Dios es alguien, es una persona que tiene características como persona, pero su cuerpo es espiritual. Por lo tanto, quizás no podemos entender a llegar a explicar todo lo que es un ser espiritual, porque yo podría explicarle todas las definiciones y buscarle todos los versos, pero no voy a entender porque no he estado en el mundo espiritual y tampoco Dios me ha mostrado o he visto un ser espiritual. Solamente lo vamos a entender quizás cuando lleguemos al cielo, estemos en su presencia para poder entender todas estas cosas. Así que tenemos que sacar el concepto que Dios es una cosa, que Dios es una sustancia amorfa que no tiene forma, como que esa es una idea que se ha vendido. Número 2, Dios posee, y esta palabra es una palabra que podemos explicarla también. Dios es un ser que tiene una corporeidad espiritual, o sea, que tiene un cuerpo espiritual. Dios es un ser que tiene Dios posee una corporeidad espiritual que es muy diferente a la corporeidad física. Tú y yo tenemos un cuerpo físico que es tangible, que es visible, que se puede tocar, que se puede ver, pero la Biblia dice que Dios es espiritual, pero ese espíritu es invisible a nuestros ojos. Por eso dice la palabra que no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Por qué? Porque Dios es invisible a nuestros ojos físicos, pero es visible en el mundo espiritual. Pero en lo que podemos entender, Dios tiene un cuerpo espiritual, así como hay un cuerpo físico, pero los dos son antagónicos y tienen dos funciones totalmente diferentes. Número 3, por eso nadie en un cuerpo físico puede ver a Dios. Si usted trata de buscar o de verlo o de hacer cualquier cosa, de acercarse a Dios de una forma natural, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un ser espiritual, que tiene un cuerpo espiritual y que no tiene un cuerpo físico como tú y como yo. Si yo quiero buscar a Álvaro, yo quiero encontrarme con él, quiero abrazarlo, quiero hablar, yo voy a su casa, yo me junto con él porque yo sé dónde él está. Pero ¿cómo uno sabe dónde Dios está? ¿Cómo uno sabe cuál es la forma de Dios? Uno no tiene explicación intelectual o física para poder entender estas cosas que estamos tratando de explicar, para que podamos entender que somos seres también espirituales, que provenimos de ese mundo espiritual. Número 4, lo que es un espíritu no sufre ninguna limitaciones que son comunes a los cuerpos físicos. Usted y yo tenemos limitaciones. Yo quisiera poder estar en dos lugares simultáneamente, pero no tengo la capacidad porque tengo limitaciones. Dios no tiene esas limitaciones. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual y Dios puede estar en todo lugar, hablándote a ti como hablándole a un hermano allá en China que está orando en chino y que está sufriendo la persecución de un gobierno totalmente antagónico a la palabra. Así que Dios no tiene limitaciones. Tú y yo tenemos limitaciones. Hay veces que yo tengo que decidir, hermana, quisiera estar en ese cumpleaños, gracias por invitarme, pero no puedo porque ya tengo otro compromiso. No puedo dividirme en dos. A alguien le tengo que decir que no porque tengo limitaciones. Pero Dios no tiene limitaciones. Por eso Dios puede estar en todo lugar, en todo sitio, en todo corazón, hablándole simultáneamente a diferentes personas, porque Dios no tiene limitaciones, porque en el mundo espiritual no hay limitaciones. Y eso tenemos que entenderlo y nos va a beneficiar mucho cuando entendamos esto. Número 5, la Biblia dice que Dios es luz, pero no de una forma como uno la ve, ¿cómo se llama? Una forma ilustrativa. Ay, qué bonito la lámpara, así realmente también resplandece en Dios. No, imagínense, y le voy a explicar rapidito esto, que la luz tiene una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo y también de 186,000 millas por segundo. O sea, la luz es demasiado rápida. En eso es lo que la Biblia dice que Dios es luz.
¿Por qué? Tenemos que entender la potencia de la luz, no tan solo el reflejo, lo bonito, lo brillante, y porque a veces decimos, no, Dios es luz, porque Dios hace que reflejo, porque Dios es bueno, porque Dios ilumina, y está bien esos sentidos, pero Dios es luz en comparación a la velocidad de la luz. Por eso dice la Biblia, sea la luz, y dice que inmediatamente cuando Dios dio eso, fue la luz. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa capacidad en el mundo espiritual. Así que si entendemos eso, podemos comprender ciertas cualidades o ciertos beneficios que tú y yo tenemos en el mundo espiritual. Ahora, si tú y yo entendemos que Dios es espíritu y que nosotros provenimos de Dios, no estoy diciendo que seamos dioses o tengamos estas mismas cualidades, porque recuerde que a causa del pecado hemos perdido ciertas cosas que Dios nos dio en la creación. Pero imagínese que, mi hermano, cuando usted ora de una forma espiritual, su oración no tiene límites. Porque Dios no tiene límites en el mundo espiritual. Y usted puede orar y buscar al Señor en cualquier lugar, porque Dios puede aparecer en cualquier lugar. Dios puede aparecer en cualquier circunstancia o en cualquier atmósfera en la cual usted se encuentre, porque Dios no tiene esas limitaciones. Cuando uno entiende todas estas cosas en las cuales Dios es espíritu, uno no tiene limitaciones para orar, buscarlo, porque tú puedes estar en el peor lugar y tú puedes inclinarte, orar o pedirle a Dios y Dios aparece, porque Dios no tiene limitaciones. Cuando entendemos eso, disfrutamos de los beneficios que hay en el mundo espiritual. Tú puedes estar hasta en un juicio donde un juez está a punto de condenarte y tú puedes hacer, Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame las palabras para yo poder hablar. Y Dios aparece ahí porque Dios no tiene límites. Dios es rápido como la luz. Dios puede aparecer en cualquier momento porque Dios es espíritu. Y tenemos que entender eso. ¿Cómo es que tú puedes tener un familiar en el extranjero y tú puedes orar aquí en Panamá y la oración hace que eso que tú estás pidiendo aquí en Panamá funcione donde tu familiar está? Porque estamos orando a un mundo espiritual que no tiene limitaciones. Y si entendemos eso, podemos aprovecharnos de estas cosas que están bien en el mundo espiritual y podemos tener ventaja sobre muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos de que Dios es un espíritu, que Dios tiene un cuerpo espiritual, que el mundo espiritual es más real que el físico y que no tiene limitaciones, y podemos aprovecharnos. Por eso, mi hermano, usted puede orar en cualquier lugar. Usted puede tener a Dios en cualquier lugar, no importa donde usted esté. Dios es un espíritu y no tiene limitaciones para no estar contigo en cualquier lugar. Por eso yo siempre trato de que la gente entienda que Dios está en nosotros. Dice Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él nos acompaña donde quiera que nosotros lleguemos. Inclusive donde tú llegas, llega el reino, porque tú eres un representante, pero a la misma vez tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, tú eres un representante de tu Padre donde quiera que tú estés, porque Él está contigo y tú estás con Él, y eso es lo que le gusta a Él. ¿Por qué entendemos esto? Porque Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Número 2, ahora comprendemos la dimensión donde Dios habita. Mira lo que dice Isaías 57, 15 al 16. Isaías 57, 15 al 16, dice el profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, dice, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas, que habla del soplo que yo he creado. O sea, Dios quiere que tú y yo entendamos que Él existe y que Él es real, pero Él habita en un mundo espiritual. Por eso leímos en Juan 4:24 que los que le adoran tienen que adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Puede existir algún tipo de algo que se llame adoración, pero no es adoración espiritual. Por eso que nuestros cánticos están preñados de palabra y de la esencia de los atributos de quién es Dios, porque tratamos de adorarlo en el espíritu, porque Dios es un ser espiritual. Hay gente que trata de adorar a Dios carnalmente. Hablamos un poquito de eso el martes.
tratando de hacer algo con una emoción, con algo físico, tratando de invocar algo espiritual, y lo carnal no puede invocar algo físico, solamente lo espiritual puede invocar el espíritu. Así que cuando usted ore, trate de orar espiritualmente. Cuando usted alabe, trate de alabar espiritualmente. Yo sé que hay muchas veces usted está adorando y cantando, usted se quebranta, pero necesariamente ese quebranto, ese lloro, esa lágrima, no necesariamente va a hacer que Dios venga. Muchas veces hay envuelto mucha emoción en nuestros cánticos. Hay envuelto mucha carnalidad, y no es algo que nos lleve al pecado, pero hay mucha carnalidad en nuestros cánticos, que tratamos de invocar a Dios por una necesidad, no porque estamos en el mundo espiritual. La Biblia dice que ustedes me honran el labio hablándole Jesús a Israel, pero su corazón está lejos de él. O sea, puede existir un cántico que sale de tus labios, pero realmente no estás adorando con el corazón. Y lo que necesitamos es adorar a Dios en el espíritu, pero con nuestro corazón. Así que no tratemos de buscar a Dios por los medios naturales, busquemos a Dios espiritualmente. Obviamente, mi hermano Pablo dice en Gálatas que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Así que, ¿cuáles son los métodos en los cuales buscamos a Dios? Oración. La carne no le gusta orar. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: la carne es débil, mas el espíritu siempre está dispuesto. Así que, obviamente, tu carne no le va a gustar orar. Otra forma de buscar al Señor: ayuno, porque tú te limitas o te abstienes de algo natural, de comer, de hacer cualquier cosa. Hay gente que ayuna: no voy a escuchar noticias, no voy a leer nada que no sea la palabra de Dios, no voy a hacer nada que solamente espiritual. ¿Por qué? Porque se abstiene de algo que normalmente hace para buscar a Dios y que toda su fuerza estén en esa búsqueda del Señor. Así que a través del ayuno podemos buscar al Señor, pero a la carne no le gusta ayunar. ¿Por qué? Porque le gusta comer. Otra forma de buscar a Dios es adorar en el espíritu, no por un sentimiento, no por una necesidad, no porque alguien te dijo algo malo, no porque estás buscando algo del Señor, sino adorarlo en el espíritu para tocar y darle gloria a Dios, porque Él es un ser espiritual y lo alabamos y le glorificamos por todo lo que Él ha hecho, por lo que hará y por lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Así que tenemos que desconectarnos, como dice Colosenses, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Así que la eternidad solo puede habitar en una dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay tiempo. No hay tiempo en Dios. Por eso Jesús o la Biblia dice que para Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Dios no tiene frontera. Dios no tiene la maldición del tiempo. Tiempo tenemos nosotros y tenemos que hacer la cosa apresurado, porque si no perdemos el tiempo. Pero Dios no tiene tiempo, no hay nada que sujeta a Dios, porque Dios habita en la eternidad. Tiene que haber un ambiente eterno para contener a Dios y que Dios pueda habitar, porque Dios no tiene nada que lo limite. Dios, por eso yo no puedo entender cómo hay gente que piensa que Dios está apurado, que Dios está perdiendo. No. Dios lo hace todo sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de restricciones. Porque Él no tiene tiempo. Ojalá pudiéramos comprender a toda capacidad lo que es habitar en un lugar sin tiempo. Pero nosotros tenemos la maldición del tiempo, por eso tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Así que Dios habita en una dimensión espiritual que se llama la eternidad, en la cual no hay tiempo. Para Dios habitar en lo físico, oiga esto, tendría que reducir su velocidad, para con su presencia no destruir lo material y físico, como que pueda causar una explosión nuclear que destruya masivamente. Miren lo que dice Éxodo 19, 16 al 18. Se recuerda cuando Dios quería hablar con el pueblo y el pueblo estaba un poquito temeroso para hablar con Jehová. Y dice la Biblia que Dios no había descendido, pero ya el pueblo estaba temeroso por los estruendos y porque el monte se movía y porque la gloria estaba bajando, y ni siquiera Dios había tocado un pie en el monte. Imagínense si Dios desciende con todo su poder y con toda su gloria, todos quedamos chamuscados. Miren lo que dice Éxodo 19, 16 al 18. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios.
Y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense ese momento en la cual Dios estaba descendiendo sobre una montaña que solamente podía descender ahí porque era una montaña dedicada. Pero cuando Dios estaba bajando, sonaron trompetas, sonaron relámpagos, sonaron truenos. Dice que se estremecía la montaña. El pueblo tuvo tanto temor que le dijo a Moisés: mejor habla tú con él, nosotros te escuchamos a ti. Imagínense el poder de un ser espiritual que está tratando de venir al mundo natural. Por eso que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, la gente se quebranta porque su carne no aguanta la presencia de la palabra de Dios o la presencia del Dios mismo. Cuando quizás los pastores oran por otra persona y la persona siente la presencia de Dios, la gente se cae al suelo no porque yo lo empujo o le soplo, sino porque su cuerpo no aguanta el poder de Dios manifestado en su cuerpo físico. Recuerde que es un poder espiritual que toca tu ser. No sé si usted ha escuchado la expresión: esa palabra me quebrantó. Es una palabra espiritual, pero te tocó tu ser natural. Esa palabra, pastor, tocó mi espíritu. O esa palabra me animó, vine desanimada o vine desanimado, pero cuando usted estaba predicando, cualquiera que esté predicando, esa palabra como que me levantó. Usted no ha escuchado esa presión. ¿Por qué? Porque la palabra, que es espíritu, puede tocar tu materia, que es cuerpo. De la misma forma como Dios estaba bajando sobre el monte, así también la palabra y la presencia pueden tocar tu cuerpo. Es más fácil para un cuerpo físico, oiga esto, entrar en la dimensión espiritual que Dios entrar en la dimensión natural. Para Dios poderse manifestar, tiene que hallar un cuerpo. Diga conmigo: cuerpo. Porque Dios no se puede manifestar así como que Él apareciera en el espíritu, porque en esta dimensión solo puede habitar los cuerpos naturales. Es por eso que para Dios traer a su Hijo tuvo que diseñar un cuerpo humano. Es por eso que cuando Dios se le presentó a Abraham, dice que se le presentaron 3 varones y el del centro era el mismo Jehová. Así que Dios tiene de alguna otra forma que buscar un ser natural para Él poder traer su presencia aquí. Porque no la puede traer violando la misma ley que Él creó. Porque todo lo que está aquí es natural y es físico. Pero Dios vive y habita en un mundo espiritual. Por eso los ángeles siempre tienen que tomar forma física para entrar y hacer sus movimientos aquí en la tierra. No podemos definir cómo es un ángel, porque el ángel toma una forma para poder manifestarse, pero realmente esa forma no es lo que define la esencia ni la naturaleza de su ser espiritual. De la misma forma, no podemos decir que el cuerpo de Cristo cuando vino a la tierra es el mismo cuerpo que Él tiene, porque ahora tiene un cuerpo glorificado, que eso podemos hablar un poquito más adelante o en otra enseñanza. Esto explica la necesidad de Dios encarnarse. Diga conmigo: encarnarse en un cuerpo físico de carne. Lo único que Jesús podía traernos era un reflejo de la gloria de su Padre a través de un cuerpo de carne. No era que Jesús era carnal, sino era que la única forma de Él poder habitar aquí en la tierra era a través de un cuerpo de carne. Por eso Dios necesita tu cuerpo. Dios quiere habitar dentro de tu cuerpo. Y cuando entendemos eso, mi hermano, tenemos que entender que no podemos pecar con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay gente que dice: no, es que Dios habita en mi espíritu, pero yo puedo hacer lo que me da la gana en mi cuerpo. No, porque Pablo no dice que tu espíritu es templo. Pablo dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que cualquier cosa que tú hagas en tu cuerpo afecta tu relación espiritual con Dios. Por eso Pablo le dice, recuerde, y le doy un poquito de contexto, en Corintio era muy fuerte la fornicación, la prostitución. La gente era muy pagana, era muy carnal.
Lo que pasaba en Corintio, y por eso Pablo escribe a Corintio, era que los hermanos se convertían, pero seguían fornicando con la gente de afuera, porque ya era costumbre, era cultura en los hermanos, no en la iglesia. Y Pablo dice, ustedes no se pueden unir con yugo desigual. Ustedes no se pueden unir con la prostituta, porque el que se une con una mujer es un solo cuerpo, es un solo espíritu. Ustedes han aceptado al Señor, y por eso Pablo le dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero su cuerpo es importante, por eso tenemos que santificar nuestro cuerpo para que Dios pueda habitar en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu. Es muy importante comprender eso, mi hermano, porque nos da la revelación que tenemos que entender que nuestro cuerpo también es importante para el Señor. Aunque yo le hablo con palabras espirituales, pero usted me tiene que entender con palabras físicas. Yo tengo que venir aquí físicamente. Yo no estoy en mi casa a agarrar un Zoom y le predico por el Zoom. Yo tengo que agarrar el carro, venir hacia acá, caminar, subirme aquí, predicar, porque necesita un cuerpo para poder transmitir las palabras espirituales. Dios necesita tu cuerpo. Por eso Dios se quiere encarnar dentro de ti. Por eso Dios se encarnó en Jesús. Y por eso Dios anda buscando un cuerpo donde Él quiera habitar, para santificarlo y para poderte usar como instrumento de bendición para bendecir a este mundo. Así que cuando comprendemos esto, de que Dios necesita un cuerpo, ¿por qué usted cree que los demonios andan buscando cuerpos? Porque un demonio no se manifiesta y habla como, ahí no hay un cuerpo, pero está hablando y yo lo estoy escuchando. ¿Por qué? Porque para él manifestarse aquí en este mundo necesita un cuerpo. De la misma forma, el Espíritu Santo, para manifestarse en este mundo, necesita tu cuerpo y mi cuerpo. Porque Dios es un ser, ¿qué? Espiritual. Que para poderse manifestar en este mundo requiere un ser natural. Por eso que es precioso cuando Dios te invade, cuando Dios te posee, cuando Dios te llena por completo y tú puedes cambiar tu vida y que tu vida sea un reflejo de lo que Dios es. ¿Por qué? Porque usa tu cuerpo, usa tu espíritu y también usa tu alma para bendecir a otras personas. Número 3, y aquí me voy a tener también un tiempo. El Espíritu de Dios nos hizo. Tenemos que entender que nuestro espíritu proviene de Dios. Dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. Diga conmigo, el Espíritu de Dios. Dígalo fuerte, el Espíritu de Dios me hizo. O sea, usted no proviene de un mono. Mi hermano, yo estaba ahí cuando salí de terminar de hacer unos anotes y yo veía a Eliezer o veía al que está tocando la batería, la que está cantando. Yo decía, son cualidades, son características que son hermosas verlas a través de lo que Dios puede hacer en una persona. Pero eso no proviene de la imagen de cualquier cosa o de un animal. Eso proviene de la imagen de Dios, que nos otorga su imagen para poder hacer cosas y expresarla en nuestro cuerpo natural. Dios, tú y yo tenemos la imagen de Dios. Por eso podemos hacer muchas cosas que se parecen a Dios. Podemos amar como Dios ama. Podemos hablar como Dios habla. Podemos caminar de una forma de vivir la vida aquí como Dios quiere, a través de reflejar o ver cómo Dios lo hizo a través de su Hijo. Nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. A Cristo tú lo puedes imitar. ¿Por qué? Porque tienes la imagen. Un animal no puede imitar a Dios. Un animal no razona, no piensa, no habla. Puede repetir como el loro lo que tú dices, pero no tiene conciencia de lo que está diciendo. Pero tú y yo tenemos una conciencia, tú y yo tenemos una vida, porque nuestro espíritu nos lo hizo Dios. Y nuestro espíritu está creado a la imagen de Dios y tiene la imagen y semejanza. Dice Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Tu vida es porque Dios te dio soplo. Tú y yo tenemos vida por la vida de Dios. Dios no depende de otra persona, tú y yo dependemos de Dios. Así que cuando entendemos eso, podemos comprender que tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Obviamente el pecado dañó esa creación, pero Cristo viene y recuperó lo que Dios creó en Adán. Así que antes que tú nacieses, mi hermano, ya tú existías en Dios. Dice David, mi embrión vieron tus ojos. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Ahora lo vamos a leer en Jeremías.
Porque tenemos que entender que el espíritu humano fue creado por Dios. Cuando a veces yo estoy en los funerales y yo veo el cuerpo de una persona que yo conocí, pero realmente la persona no está allí. Está su caparazón. Está lo que yo podía ver con mis ojos físicos, pero la persona ya no está ahí. Porque tú eres un espíritu. Y ese espíritu fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que el espíritu del hombre es el aliento del Todopoderoso. Y que Dios sopló aliento de vida a través de la nariz de Adán. Cuando leemos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Aunque Dios formó al hombre de la tierra con barro, pero hasta que él no le sopló aliento, no recibió la misma vida de Dios. Y cuando le sopló el aliento, que es la vida por la cual tú y yo estamos vivos, dice que fue un ser viviente. Esa palabra en el original es neuna, como un soplo. Cuando tú haces, Dios sopló y a través de ese soplo, nuestro cuerpo sin vida recibió vida. Pero esa vida es espiritual. Esa vida proviene de Dios. Por eso el espíritu tuyo lo hizo el Señor y proviene de Dios. Y tu espíritu depende de ese soplo. Por eso démosle gracias a Dios que todos los días nos podemos parar, porque Dios sopla para que tú te levantes. Porque tú puedes caminar por el soplo de Dios. Y más ahora que estás en Cristo, que ahora tienes al Hijo de Dios dentro de ti y tienes la misma vida de Dios dentro de tu espíritu, que resucitó tu espíritu. Así que tenemos que darle gracias a Dios por la existencia, porque somos y fuimos creados a base de ese soplo. Ese espíritu es intangible, es invisible. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo podemos sentir. Podemos ver lo que Pablo dice. Y dice que, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios 2:11. Después de la muerte, el espíritu vuelve a Dios, porque de él provienen los espíritus. Dice la Biblia que Dios es el Dios de todos los espíritus. Aún del que no cree en Dios, aún del mayor ateo, aún del satanista, ese espíritu proviene de Dios. Él está vivo por el soplo de Dios. Algunos textos, Eclesiastés 12:7, Job 34, 14 al 15 y Salmo 104, 29 al 30. Repito, Eclesiastés 12:7, Job 34, 14 al 15 y Salmo 104, 29 al 30. Hablan de que nuestro espíritu cuando morimos vuelve a Dios porque de él provenimos. Cada ser humano tiene un espíritu. Y ese espíritu se diferencia a la vida animal o a la vida silvestre. ¿Por qué? Porque la vida silvestre no tiene la imagen, los animales no tienen la imagen de Dios, por eso no se parecen a Dios. No tienen vida como nosotros. Algún día alguien preguntó, ¿y los animales van al cielo? ¿Sabrá Dios si nos vamos a juntar con los animales, con Suri, mi perra que estaba chiquitito, cuando la tenía, una Doberman? Quizás, no sé. Pero lo que vale más, lo más importante es la vida que Dios nos entregó a nosotros. ¿Por qué? Porque su vida proviene de la misma vida que Él es. Dios hizo al hombre diferente a los animales. ¿Por qué? Porque le dio su imagen. Mi hermano, el homosexual en su espíritu tiene la imagen de Dios, pero está distorsionada. El alcohólico, el drogadicto, tiene la imagen de Dios, pero distorsionada, confundido. Está creyendo una imagen que él no es. Él tiene la imagen de Dios, por eso se siente insatisfecho. Él está ahí consumiendo droga, pero tiene un vacío muy dentro porque él no fue creado para eso, porque él tiene la imagen de un Dios eterno que lo ala y que lo busca. Si entendemos eso y predicamos de esta forma, que la gente tiene la imagen de Dios, pero una imagen distorsionada, y le predicamos a la gente que Cristo le devuelve su imagen.
Usted ha visto personas que son drogadictas y cuando Cristo se le mete por dentro, cambia la imagen de esa persona. ¿Qué fue lo que él recuperó? La imagen original que Dios le dio cuando le creó. ¿Y cuál es esa imagen? Parecernos a Jesús. Si recuperamos la imagen, recuperamos la vida. Si recuperamos la imagen, estamos conectados con Dios. Mi hermano, el hombre, ¿por qué tenemos la imagen? ¿Qué implica tener la imagen? Que tú pienses, que tú sientes, que tú ames, que tú diseñas, que tú puedes disfrutar, crear. No sé si a usted le gusta el arte o la música clásica, Beethoven, la quinta sinfonía, la sexta sinfonía, aun cuando estaba sordo, compuso las mejores sinfonías que ahora existen en el mundo y en la historia. Eso no puede provenir de un animal, eso no puede provenir de una cosa, eso proviene del diseño de un Dios que es multiforme en su gracia y en su sabiduría. Por eso que algunos pueden ser doctores, otros pueden ser médicos, tienen la gracia para ser arquitectos. ¿Cuántas cosas, cuántas multiformes gracias Dios tiene? Porque Dios tiene muchas cosas y hay muchas personas que pueden disfrutar de esa imagen. Como un arquitecto se para delante de la nada y mira un edificio, lo creó, lo diseñó. Porque tiene la creatividad y esa creatividad proviene de la imagen de Dios. Como tú, como hay gente que puede pararte y escribir una melodía, una canción para disfrutar la música en la cual puede exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos diseñar, mi hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, la imagen del Dios invisible. Es por eso que el espíritu humano tiene el libre albedrío, porque Dios es un ser libre. Hermano, si Dios hubiera querido, Dios crea robots, Dios crea gente que lo conduzcan sin tener un tipo de libertad, pero Dios no, como Dios es un ser libre, nos hizo libres y tú y yo tenemos la decisión de doblegar nuestra vida voluntariamente al Señor. Nadie se convierte de una forma obligatoria o empujándolo. Tenemos que ser tocados por esa imagen y comprender que nuestra libertad decidimos por Dios. Aunque todo eso lo orquestó el Señor, pero tenemos el libre albedrío de decidir. Ahora en la salvación, o un poquito más arriba, el espíritu humano fue dañado por la caída. Esa imagen es dañada por la caída. Tú te ves diferente por causa del pecado. Yo no sé cuántos aquí sueñan o tienen un sueño muy dentro, pero a veces ven como que no lo pueden lograr. Ese sueño, ese deseo, esa imagen proviene de la misma imagen de Dios. Pero por causa del pecado, a veces se nos hace la vida un poquito complicada, pues no podemos hacerlo, pero si nos acercamos más a Dios, tendremos la posibilidad de hacerlo. Cuando Adán pecó, perdió su comunicación con Dios, perdió la imagen de Dios. Aunque siguió vivo en su carne, en su cuerpo, pero su espíritu estaba muerto. Por eso que Adán no murió físicamente, sino murió espiritualmente. Entonces el espíritu desde esa época ha soportado todos los efectos de la caída que eso conlleva el pecado. Ahora en la salvación la persona recibe vida, pero ¿dónde recibe esa vida? En el espíritu. Dice Efesios 2:1 al 5 y Colosenses 2:3 que tú recibes vida juntamente con Cristo. O sea, ¿eso qué significa eso? La misma clase de vida que tiene Jesús, tú y yo la tenemos por dentro. Y yo siempre lo digo, por eso que yo no soporto ver a un cristiano en depresión, como ahí como atando las chanclas. ¿Por qué? Porque ese cristiano no comprende la vida que tiene por dentro. Dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales. Ese espíritu que nos levantó cuando estábamos en delitos y pecados, ese espíritu que ahora reside dentro de ti, es el mismo espíritu que tiene a Cristo vivo y que lo levantó de la tumba. Si comprendiéramos el poder que tenemos por dentro, no porque lo creamos, no porque tú y yo lo hicimos, sino porque cuando recibimos la vida que es Cristo, ahora ese espíritu reside en la misma potencia que reside dentro de Jesús. Cristo vivifica nuestros cuerpos mortales y Cristo vivifica nuestro espíritu. Nuestro espíritu, de la misma forma, se recuerda cuando los discípulos dicen que en Juan 20:22, dice, y habiendo dicho esto, Jesús sopló y le dijo, recibid
El Espíritu Santo. Fueron dos soplos que recibieron los discípulos. En Juan 20:22, cuando Jesús se le apareció y estaban todos llenos de miedo, y Jesús le hizo que están con temor, y Jesús le dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí ellos volvieron a nacer. Y después en Hechos 2 fue que recibieron el soplo del Espíritu, el poder que los empoderó para poder hacer las obras espirituales. Adán fue vivificado con el aliento de Dios. Y nosotros somos vivificados y llamados nuevas creaciones ahora por el soplo de Cristo. Estamos vivos espiritualmente por el aliento ahora del Espíritu Santo en nosotros. El aceptar a Jesús es el Espíritu de Dios que se une a nuestro espíritu de manera que no podemos comprender. No podemos comprender cómo su Espíritu Santo se une a nuestro espíritu que está en debilidad y en pecado. Pero mi hermano, la Biblia dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. Fíjese este versículo, primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En que qué? En que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su vida. Nos ha dado de su aliento. Tú y yo conocemos que Él permanece. Por eso cuando usted peca, se siente como que ese Dios se apagó, como que está muerto, se siente mal. Una vez un joven me llamó llorando en la madrugada: el líder, no aguanto más, siento que el Espíritu Santo se fue de mi vida, he pecado, he hecho lo malo. Aquí como 1 hora explicándome todo lo que había hecho malo. Y alguna vez me preguntó: el Espíritu Santo se fue de mi vida. Yo le dije: no. Me dijo: ¿cómo? Porque tú estás siendo redarguido. Cuando una persona no siente un redarguido del Espíritu, un incomodamiento, que tú sientes como que tú estás mal. Cuando usted hace ejercicio y usted llega a su casa, usted se siente como sucio, como pegajoso porque sudó. Bueno, de la misma forma, cuando usted peca, se siente como sucio. ¿Por qué? Porque el Espíritu está incomodado, que está en un templo que ha sido contaminado por el pecado. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu de Dios que está en nosotros. Y por eso Juan decía: yo conozco que Él permanece en mí y que yo permanezco en Él, porque nos ha dado su Espíritu. Oh, mi hermano, si pudiéramos comprender esto. Tú y yo somos una persona espiritual que Dios lo conoció y que le ha asignado una misión y un propósito aquí en la tierra. Todo ser humano tiene un propósito en esta tierra. Usted no nació por una equivocación, una noche de pasión. Usted nació con un propósito, con una misión. No fue un descuido de su padre o de su madre. Fue un propósito de Dios que utilizó cualquier circunstancia para traerlo aquí a la tierra, porque Dios no se equivoca y Dios no crea cualquier cosa. Dios lo que crea lo crea con excelencia y con propósito y con misión. Así que usted diga: yo tengo un propósito en la tierra, solamente que no lo he comprendido y no lo he descubierto. Todos somos importantes. Si usted está respirando y está vivo, tiene importancia en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dio su soplo y le dio una asignación en esta tierra. Jeremías 1:5, voy terminando. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios conoció a Jeremías antes que lo formase en el vientre de tu madre. Dios te conoció a ti. Dios sabe quién eres tú. Dice la Biblia que Dios conoce cada hebra de tu cabello. Dios te conoce más que tú mismo a ti mismo. Por eso David decía: aún de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que tú haces que ni tú mismo te das cuenta y estás pecando con Dios. Y David decía: líbrame de esos pecados que ni yo mismo me entero. Porque nosotros no tenemos la capacidad de comprender todo el funcionamiento de nuestro ser espiritual. Nuestros padres nos dieron una formación del cuerpo, pero mi espíritu recibe una formación de Dios. ¡Wow! Yo no puedo darle una formación a usted carnalmente. Necesitamos que Dios nos forme, nos dé carácter. Por eso ¿cómo yo sé que una persona tiene carácter? Cuando tiene una relación estable con Dios. Mi hermano, si usted ora, no importa si son 10, 15 minutos o 1 hora, lo que usted pueda hacer, pero si usted mantiene una relación estable con Dios, usted va a tener algo que se llama carácter. Pero si usted no mantiene una relación estable con Dios, no va a tener carácter y la vida le va a ser un poquito difícil. Todo creyente debería tener una formación directa por Dios. Gracias porque usted viene los martes y los jueves y los domingos. Gracias porque usted viene los ayunos y las vigilias. Pero usted tiene que ser formado por Dios en su intimidad.
en su devocional, como usted lo haga en la mañana, tarde, noche, no sé en qué momento, pero usted tiene que agarrar la Biblia y que Dios lo forme en su carácter y en su corazón. El Espíritu de Dios nos forma y nos formó antes de ser depositado en el vientre de nuestra madre, antes de la concepción. No es una equivocación, no fue una noche de pasión, fue un propósito de Dios. Salmo 139, 3 al 17. Dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Hermano, démosle gracias a Dios por esta vida que Dios nos ha otorgado. Démosle gracias a Dios que no te falta ningún miembro de tu cuerpo. Hay gente que nace ciega, hay gente que nace sorda y que aún así pueden desarrollar habilidades mucho más potentes que lo que tienen todos. Y hay gente que yo no puedo, yo no sé, yo no estudié, no sé cómo es Excel, no sé cómo es PowerPoint, no sé. Mi hermano, tienes 2 brazos, 2 pies, tienes un cerebro grande que puedes utilizar porque tienes la imagen de Dios. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Usted no es fea, usted no es feo, solamente que no ha llegado quien vea lo hermoso y lo hermosa que usted es. Porque Dios no crea nada feo. La obra que Dios hace es hermosa. Diga conmigo: la obra que Dios hace es hermosa. Tenemos que estar contentos con nuestro cuerpo, aunque estamos quizás un poquito pasados de peso, pero dele gracias a Dios por el cuerpo sano que usted tiene. Dele gracias a Dios por las extremidades, por el cerebro, por los ojos, por todo lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque son capacidades que Dios nos dio a nosotros. Aleluya. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en oculto me fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Hay un libro que tiene tu destino escrito, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Por qué? Porque el salmista estaba diciendo: yo existo porque tú me pensaste. Cuán grande es la suma de todas ellas. Tenemos que darle gloria a Dios, porque nuestra existencia Dios la orquestó desde antes de la fundación del mundo. Nuestro espíritu proviene de Dios. Por eso tienes un propósito. Si hablamos de Adán, que pensamos que fue hecho del barro de la tierra, ya Dios había dicho: hagamos al hombre, y al decirlo inmediatamente el Espíritu de Dios hizo el espíritu de Adán. El hecho y una de las palabras que consideran que Dios tiene que ser trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque Dios dijo hagamos, habla de una pluralidad. O sea, en la creación estaba Jesús, estaba el Espíritu y estaba el Padre. Cuando Dios dice descendamos, hagamos, eso habla de que la misma Trinidad estaba envuelta en la creación. No es que el Padre lo hizo separado de la Trinidad, no, la Trinidad estaba envuelta. El Espíritu Santo te conoce desde antes que tú existieras. Dios le creó un espíritu a Adán antes que Dios dijera hagamos al hombre. Ahora lo que Dios necesitaba era un cuerpo donde depositar ese espíritu, donde poner esa persona espiritual. Por eso formó un cuerpo de barro y luego sopló en Adán, que le dio su espíritu que ya había hecho. Hablemos ahora de Jesús, siendo formado en el vientre de María. ¿Cómo sucedió esto? El Hijo Eterno, que ya era un espíritu en el cielo, fue tomado por el Espíritu Santo y lo depositó en un cuerpo que el mismo Espíritu Santo preparó en el vientre de la Virgen María. Dice que la Virgen quedó embarazada cuando el ángel le dijo: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te incubará, y el Hijo de Dios será formado en tu vientre. Y María, cuando dijo sea como tú has dicho, entonces el Espíritu Santo vino sobre ella y pudo hacer el Hijo en su vientre.
Es por eso que tenemos que vernos como Dios nos ve. Como un espíritu creado a la imagen con las posibilidades de la misma naturaleza espiritual de Dios. Dice Pablo que tenemos la misma naturaleza divina de Dios. Ahora el creyente que es nacido de nuevo tiene un espíritu que está unido al espíritu resucitado de Jesús. Por eso somos capaces de entrar al mundo espiritual de Dios. Dice Pablo, entremos confiadamente al trono de la gracia. Tú puedes entrar a la presencia de tu Padre porque tú eres espíritu según la misma esencia de tu Padre. Tú puedes tener comunión con Dios. Claro que si estás en pecado, la comunión se corta porque Dios no puede habitar donde está el pecado, pero cuando tú recibes a Jesús, tu espíritu es resucitado y ahora tú puedes comunicarte directamente con Dios a través del Espíritu. Tú puedes alabar a Dios. Tú puedes glorificar a Dios. Hermano, quizás no tienes algo natural, pero tienes todo espiritualmente. Quizás no comiste bien hoy, pero alaba a Dios porque puedes hablarle y comunicarte con Él. Porque puedes no solamente sentir el amor de Dios, puedes poseer el amor de Dios en nosotros. Podemos experimentar este mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ya les he explicado que nuestro origen proviene de Dios. Nuestra imagen proviene de Dios. Nuestro propósito proviene de Dios. Todo lo que somos proviene de un Dios que ahora lo ha depositado a través de su Hijo amado, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso descubramos esta maravillosa revelación de este mundo espiritual. Nuestro espíritu dice que el espíritu del enfermo soporta la enfermedad. O sea, si tú entiendes quién tú eres en el mundo espiritual, aún tu enfermedad física puede ser soportada por tu espíritu. Tenemos capacidades en el mundo espiritual que todavía no las hemos descubierto. Podemos hacer muchas cosas espiritualmente. Tenemos todo un mundo espiritual por delante que tenemos que acceder a él y descubrirlo. Pero lo entendemos cuando tenemos una base de que primeramente Dios es un espíritu y explicamos todo por qué Dios es un espíritu. Según la palabra de Juan 4:24, Dios habita en una dimensión espiritual que se llama el mundo espiritual. Lo explicamos en Isaías 57, 15 al 16. Y ahora tú tienes que entender que tú tienes un diseño espiritual que proviene de un Dios espiritual. Por eso tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Pablo dice en Romanos 12, hermano, no se conformen a este mundo. Tienen que pensar de acuerdo a los pensamientos, a la mente de Cristo en nosotros. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. Cuando viene un pensamiento contrario, tú te sometes a Cristo y tú doblegas ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que tú obedeces a Cristo y no obedeces un pensamiento carnal, tú estás doblegando tu mente, doblegando tus deseos, tus pasiones desenfrenadas para ser obedientes a Cristo. Tú le puedes decir no al pecado con la fuerza espiritual. Tú puedes hacer muchas cosas, pedir perdón, amar hasta a tus enemigos con la fuerza espiritual. No lo puedes hacer físicamente, no lo puedes hacer con tu fuerza humana porque no somos capaces de poder hacer esas cosas que trascienden nuestra fuerza. Lo podemos hacer todo cuando accedemos. Por eso dice Pablo, agárrate, echa mano de la vida eterna que está en ti. No dejes que nadie te manipule, no dejes que nadie te diga lo contrario. Tú eres un espíritu que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tu espíritu tiene valor. ¿Por qué el diablo hace lo imposible para que tú te vayas al infierno, para que te desvíes del propósito de Dios? Porque él sabe el valor que hay en tu espíritu. Él sabe lo importante que es el espíritu para Dios. Por eso Dios no está interesado en que tú la laves de labios, que tú la laves con tu espíritu. Por eso dice, los que le adoran, adoren en el espíritu y en verdad. Dios no está interesado en una alabanza carnal, emocional. Hay mucha alabanza emocional, de sentimientos. No voy a cantar ninguna. Pero cuando cantamos cánticos que glorifican los atributos de Dios, la bondad de lo que Dios ha sido bueno, de lo que Dios ha hecho, de la sangre de su amado Hijo, wow, eso tiene un valor poderoso. ¿Por qué? Porque habla de una realidad, de un mundo que es más real que este mundo físico. Por eso mira, si usted, no sé si alguien tenía una célula antes o tiene una casa de luz en su casa
casa está tranquilita o no se siente nada, pero cuando usted abre una casa de luz o usted comparte la palabra, cambia la atmósfera de su casa. ¿Por qué? Porque la palabra se hace real del mundo espiritual al mundo físico. Tenemos que entender el poder que existe en el mundo espiritual. Y no podemos dejar que los brujos, que los santeros, que los espiritistas aprovechen más de un mundo espiritual que nosotros, que fuimos creados a la imagen de Dios y al dueño de ese mundo espiritual. Tú y yo somos espíritus y podemos caminar y podemos ser a través de la espiritualidad como Dios es. ¿Por qué no cierra sus ojos e inclina su rostro? Oh, Espíritu Santo, gracias. Te damos gracias, Señor. Porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y yo quiero que el mundo espiritual se haga real para cada uno de mis hermanos. Que todos juntos podamos comprender la realidad que hay en este mundo espiritual, que está preñado con muchas cosas que todavía no hemos descubierto ni hemos, Señor, analizado como corresponde, Padre. Porque, Señor, tú vienes a enseñarnos, Señor, que somos mucho más que solamente ser salvos y cantar, Señor. Si hay un mundo espiritual, Señor, que está ahí para nosotros, en la cual tú habitas, en la cual podemos sentirte, podemos sentir que tú estás con nosotros, podemos sentir tu presencia. En este mundo espiritual hay sanidad, hay liberación, hay amor, hay libertad. Por eso tu palabra dice que a libertad los he llamado. Al que el Hijo libertad le será verdaderamente libres. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, sea sembrada en cada corazón y en cada vida. Y que mis hermanos, que todos los miembros de esta iglesia puedan verse de una manera espiritual. Puedan ver que son mucho más que un cuerpo, mucho más que una mente, mucho más que un intelecto. Son un espíritu que tiene la imagen de un Dios invisible. Y que pueden aprovecharse de ese mundo espiritual para hacer cosas espirituales y transformar cosas en lo natural. Te doy gracias, Señor, porque tú nos revelas esta palabra para entender todas estas verdades que están ocultas en tu palabra. Y que tú nos dignas, Señor, en revelarlas a nosotros para aprovecharnos, gozar esta vida plena, Padre, espiritual. Señor, no queremos ser creyentes ni espirituales que nunca echaron mano de la vida eterna, que nunca supieron los misterios de este mundo espiritual. Queremos ser creyentes que aprovechen al máximo potencial el hecho que seamos seres espirituales. Podemos orar por personas que están distantes de nuestro lugar, de nuestro tiempo, porque somos seres espirituales. Podemos hacer muchas cosas en este mundo espiritual. Y te doy gracias porque tú colocas hoy la semilla. Y Pablo hablaba de lo que se siembra en la carne, lo cosecharemos en un cuerpo espiritual. Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos ver que somos más que un cuerpo. Somos un espíritu creado a tu imagen. Y que esa imagen ahora Cristo la plasmó y la sembró en nosotros, para que hagamos su voluntad y para que cumplamos su propósito aquí en la tierra. Yo te pido, Padre, que tú te reveles a ellos, para que ellos entiendan que tienen un propósito, que tienen una imagen. Yo oro por cualquier persona que tiene una imagen distorsionada, que quizás el mundo le ha dicho una imagen que él no es o que ella no es. Pero yo te pido, Padre, que tú reveles a su espíritu la imagen verdadera que tú has depositado en ellos. Ellos no son lo que dice el mundo, ellos son lo que tú creaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Queremos recuperar esa imagen y que Cristo se pueda entronar en el corazón de cada persona. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú resucitas nuestro espíritu, Padre, y los hace emerger de esa muerte de pecado. Y ahora vivimos la misma clase de vida que reside en Cristo Jesús. Yo te pido que tú resucites los espíritus, que tú despiertes los espíritus y que ellos aprovechen las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Te doy gracias porque tú nos has dado un cuerpo, la cual tú quieres utilizar para hacer tu voluntad en esta tierra. Te pido que tú sanes los cuerpos, que tú ayudes, Señor, a toda persona que está pasando por alguna enfermedad, para que ese cuerpo pueda ser utilizado como instrumento grato en tu presencia y en tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las capacidades en el Espíritu para poder llevar a cabo tu plan y tu propósito aquí en la tierra.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús?